Hola a todos, bienvenidos a un webinar más, Educación en línea, bendita tecnología, que nos pone a todos desde la comodidad de nuestra casa, trabajo, consultorio, carro o en cualquier lado que se encuentren. Para mí un gusto otra vez, Hayosen, muchas gracias por invitarme, a Fernanda, que es encargada ahí de OIC, de Hayosen, a Ruth y a todo su equipo de trabajo. No quisiera mencionar nombres porque si se me olvida alguno, hay problemas. Entonces, gracias a todo el staff de Hayosen, liderado por su gerente general aquí en Guadalajara. Distalización en ortodoncia. Ese es mi nombre, es mi logo. Ya me presentaron, estoy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pertenezco a la casa Hayosen como Global Course Director en mini implantes en ortodoncia. Participo como líder de opinión y actualmente soy miembro activo de varias asociaciones, que es la Asociación Mexicana de Ortodoncia, que es el organismo regulador a nivel nacional. Posteriormente está la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia. Y ya si nos vamos un poquito más hacia arriba, está la Asociación Americana de Ortodoncia o la AAO. Y para finalizar, la World Federation of Orthodontic. ¿Qué beneficios te da pertenecer a estas instituciones? Pues acceso a muchos cursos, a las revistas, de donde sale toda la información, toda la evidencia científica, para mantenernos en el día a día, que es parte de lo que les voy a presentar. Pero esto es nada más un papel. A mí no me sirve el papel. Yo te quiero demostrar con mis casos clínicos lo que he hecho con mis manos, si realmente sabe o no se sabe. Distalización. Hablando con Fernanda, tuvimos una disyuntiva de qué tema íbamos a dar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya se ha dado todo. Ya hoy en día los webinars, los cursos, los seminarios, workshops, talleres, hands-on, master course, como le quieran llamar. El chiste es, ¿qué podemos ofrecerle diferentes para ustedes? Entonces, como ya he dado muchos temas con Hayosen, muchos de ustedes ya los conozco o ya me conocen, ya nos seguimos en redes sociales, compartimos casos clínicos y yo les voy a decir una cosa, la distalización se me hace un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros latinoamericanos, nosotros con tendencia a perfiles de clase 2, clase recto, perfil recto, convexo, entonces, por lo general de 10 pacientes, ¿cuántos nos llegan con clase 2? ¿6? ¿Cuántos te llegan con clase 1? 3. Y los clase 3, muy poquito. Uno de cada 10, más o menos. Entonces, distalización, les traté de resumir varios libros, artículos y casos clínicos para que se lleven este tip. Si ahorita tienen un paciente a las 4, lo van a poder aplicar. Vámonos, de lleno, distalización. ¿Qué es la distalización? Es una de las modalidades de tratamiento de las clases 2 esqueléticas y dentales. Antes, ¿cómo se realizaba? Extracciones. Siempre se hacían extracciones. ¿Por qué? Porque los movimientos anteroposteriores eran muy difíciles de conseguir. Y vamos a hacer un viaje a través de la línea del tiempo de cómo ha evolucionado la forma de distalizar, la forma de mejorar la relación anteroposterior dental y cómo mejora en el perfil facial, donde hoy en día ya no se quitan dientes. Yo les pregunto, ¿cómo distalizan ustedes? Resorte, elástico, mini placa, mini implante. Es importantísimo el uso de varios dispositivos para hacer la corrección de este tipo de maloclusión. Y les presento algunas de las formas con las cuales distalamos. A lo mejor los conocen, los han aplicado o los han visto en Instagram, Facebook, TikTok, etc. Arco extraoral, aparatos ortopédicos, péndulo, distal jet, Jones G, Forsus,
El anclaje óseo, que es lo que está hoy en día. Hoy todos dan cursos de mini implantes. Tomo una buena foto y voy a dar un curso de mini implantes, pero nadie te explica vectores de fuerza, momentos resultantes al vector de fuerza, componentes horizontales, verticales, el sliding jig y los elásticos. Elásticos. ¿Quién usa elásticos? ¿Cuánto tiempo lo usan? ¿Cuánto tiempo le dicen al paciente que lo tiene que usar? Vamos a ver cada uno de estos. Distalización de molares superiores. Entonces, yo tengo apiñamiento. Hacia atrás, ¿sí? Hay sueño que está tomando esa forma, ¿ves? Entonces, si yo empujo hacia acá, por así decirlo, casi hacia el paladar, pues Creo que hay un micrófono por ahí abierto. Listo, doctor, ya. Ok, perdón. Entonces, yo tengo apiñamiento. ¿Cuántas formas hay de ganar espacio? 1, distalización. 2, extracciones dentales. 3, stripping o IPR, interproximal reduction. 4, proinclinar. 5, expansión. La más importante para mí es la distalización. ¿Cómo voy a corregir esta maloclusión de clase 2? ¿Cómo voy a corregir para mantenerme en los parámetros estéticos y funcionales al finalizar el tratamiento? Profit, ¿qué me dice? ¿Cuánto puedo distalar? 2 a 4 milímetros. Si yo necesito más espacio, si yo necesito retraer los incisivos porque están protruidos y proinclinados, Profit, ¿qué me dice? 3 tipos de tratamiento para clase 2. Ortopedia, cirugía ortognática y extracción de premolares superiores. O en su defecto, segundos molares. Si hay distalización de molares superiores, también hay de inferiores. Antes era imposible distalar toda la arcada inferior. Antes, ¿qué hacían? Extracción de premolares inferiores, ya retroinclinar todos los incisivos inferiores, comprometiendo la estabilidad, comprometiendo la salud periodontal. El miércoles vamos a hablar de clase 3. Miércoles vamos a hablar de clase 3, igual, a la misma hora y al mismo canal, nada más en 2 días. ¿Y cómo se trabaja hoy en día? El anclaje esquelético, con un arco 19x25 de acero y haces la retracción a la zona retromolar. Quitas el tercer molar y va todo para atrás. Esa es la forma de distalizar hoy en día. 1. Arco extraoral. ¿Quién ha usado el arco extraoral? Bueno, el doctor Frank Nelson publica los primeros métodos para distalizar molares. Este dispositivo o este aparato es, por excelencia, es lo mejor que hay. Porque me da 2 efectos, ortodoncia y ortopedia. ¿Cuál es el problema? Nadie va a traer arco extraoral hoy en día. Úsalo 14, 18 horas al día para que el movimiento ortopédico sea funcional. Nadie lo va a usar. Entonces, por eso hay nuevas alternativas. Caso clínico. Les presento mi único caso clínico con arco extraoral. Motivo de consulta, revisión general. ¿Tenemos un mensaje por ahí, Fernanda? ¿Fernanda? ¿Qué necesita, doctor? ¿Tenemos algún mensaje por ahí? Nada más mandaron saludos, doctor. Saludos. Okay. Sí, saludos desde Houston.
Desde Houston. Saludos, doctor. A la hermosísima ciudad de Houston. Houston, Texas. Arco estroral. Entonces, por lo general, este paciente, bueno, ¿qué analizo en estas fotografías? Hay una falta de desarrollo transversal en el maxilar. Entonces, lo vamos a dividir en dos partes el tratamiento. La ortopedia lo divido en dos y luego la ortodoncia. ¿Les gusta el overjet? Impresionante. ¿Cómo lo voy a corregir? Entonces, según Lamparski, de mi pico de crecimiento, todavía estoy dentro de los parámetros para hacer un movimiento ortopédico. Tiene protrusión maxilar. Entonces, clase 2 por nombre y apellido. Clase 2 por protrusión maxilar. Los incisivos superiores protruidos y los inferiores no tenemos mayor problema. Revisamos la radiografía panorámica. Entonces, esta radiografía me grita, me invita a hacer un tratamiento preventivo de ortodoncia. Pero primero, lo primero. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Número 1, la ortopedia. Entonces yo aquí les digo a los papás, primero es que mi hijo tiene los dientes mal y tranquilo, primero necesito corregir los huesos. Entonces, número 1, expansión. Paciente de 9 años, falta de desarrollo transversal. Yo sé que ustedes usan Hyrax, Haas, McNamara, encapsulado o cualquier cosa que expanda. Clínicamente, ¿cuándo dejo de expandir? Cuando la cúspide palatina del primer molar superior contacta en la cúspide vestibular del primer molar inferior. Ahí dejo de activar, porque recuerden, el interior de las mejillas o los cachetes, la presión muscular que hacen sobre los molares expandidos es recidiva. Por eso la bibliografía te sugiere sobreexpandir. Expansión palatina lenta. Expansión palatina lenta. Es un niño de 9 años. Un Hyrax ejerce una fuerza de 4 a 5 kilos por cuarto de vuelta. Entonces, un cuarto de vuelta, un día sí, un día no. O 1 a la semana, o 3 a la semana. Ya ustedes van midiendo el dolor del paciente. Siguiente, arco estroral high pull. Y aquí está. Esta es la evidencia. Doctora Laura Peña, no escucha nada. Ah, ya está. Arco estroral high pull. Recordamos, Frank Nelson, movimiento de ortopedia y movimiento de ortodoncia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a frenar el crecimiento del maxilar para que la mandíbula lo alcance. Pero yo puedo agarrar el arco estroral occipital combinado o cervical. ¿Qué me favorece a mí? Intruir la parte posterior para que la mandíbula rote counterclockwise, como lo están viendo ahí en la evidencia. Avance del tratamiento. Y empezamos con la parte preventiva de ortodoncia. Iniciamos con un 2x4. Y revisamos el overjet y el overbite. Perfectamente corregido. Colocamos aparatología inferior. Tuvo un accidente el niño, se pegan los incisivos superiores, le hicieron blanqueamiento interno, estuvo suspendido el tratamiento por indicaciones del endodoncista y se da por finalizado. Overjet, overbite, inicia al final.
Siguiente forma de distalizar, aparatos ortopédicos. Saludos, doctora Diana, desde Colombia. Saludos, doctora Verónica, desde Ecuador. Hoy andamos muy internacionales. ¿Qué está pasando? Nada, son pagados todos esos mensajes. Todo es pagado. Gracias, doctores, por sus saludos. Siguiente aparato, ortopédico. Los más comunes es Twin Block, Ionator y el clamp. ¿Quién inventa el Twin Block? En 1977, el doctor William Clark coloca el primer Twin Block en boca. Doctora Nazca, ¿se puede empezar la ortodoncia cuando el cierre apical ya está por finalizar? Eso es lo que dice la bibliografía. ¿Cuándo empieza el tratamiento de ortodoncia? Cuando el cierre apical está a punto de finalizar. Caso clínico. Twin Block. Motivo de consulta. Siento que tengo la mandíbula muy hacia atrás. Efectivamente. Vean el overjet. Clase 2 por el pasado, recuerden. Clase 2 por protrusión maxilar. Aquí cambia, es clase 2 por retrusión mandibular. Y se coloca el Twin Block. El Twin Block, que son dos aparatos. Que llevan unas rampas de 40 a 70 grados, más o menos. Y lo tiene que usar mínimo 14 a 18 horas. 14 a 18 horas aproximadamente para que sea efectivo. ¿Cuántos meses? De 6 a 12 meses aproximadamente. Aquí está el aparato. Superior, inferior. Y fuera de boca. Si ustedes ven el Twin Block inferior, el bloque inferior, ahí hay unos pedazos de acrílico. Hay unos pedazos de ligadura metálica. Se rompe. Entonces, bueno, ahí se le ponen parches. Y ya para finalizar el tratamiento, cuando el Twin Block no da, se le hace esta placa, se le hace este encapsulado con una guía anterior para que sigas estimulando el avance de la mandíbula, el crecimiento óseo a nivel condilar. Inicial, final. Inicial, final. Vean el avance. Vean cómo el ángulo mento-cervical se elimina, lo que le llama profi del cuello de pavo, o lo que nosotros le decimos la papada. Y ahí está. Inicial, final. Caso clínico. Vamos a hacer una placa Foley con rampa anterior y un botón de Nance con rampa anterior. Motivo de consulta, revisión general. Revisamos, según Lamparski, tenemos todavía pico de crecimiento mandibular. Más o menos estamos en la etapa C2, C3 y únicamente la radiografía me sirve para ver dónde está el problema. ¿Qué me dice? Es clase 2 por apellido, retrusión mandibular. Entonces, síganme, no se me pierdan, por favor. La foto del lado izquierdo es placa Foley con rampa anterior. ¿Cómo la mando a hacer? Simplemente tomo un modelo superior, por supuesto, la mando al laboratorio y me hace el placa Foley. El acrílico azul es lo que me mandan a mí de laboratorio. Y yo le hago, síganme, el acrílico verde. Yo le digo que muerda en constructiva para fomentar el avance mandibular. ¿Cuál es la ventaja de esta placa Foley con rampa anterior? Se quita para comer. Desventaja, la pierden. Son niños. Sí las pierden de veras. No, que mi hijo es que es súper comprometido. Sí la pierden. Entonces, después de
Esa placa que tiene esa ventaja se quita para comer. Si ven que el niño no va a ser cooperador, entonces pueden poner un botón de NANS con rampa anterior. Ojo, estos dos aparatos, pues ahora sí, como dirían por ahí, ¿verdad? Mexican Power, o sea, es lo que se te ocurra ahí, pero lo que sea funcional para el paciente, donde tengas el control vertical y sagital. ¿Por qué las indentaciones? Para que ahí muerda. Ya le tomaron captura de pantalla, esto es sugerido, acuérdense, es sugerido. Y aquí está, en una primera etapa con el Holly y con la rampita de avance, pero adivinen qué, lo perdió. ¿Cómo lo vas a solucionar? Bueno, aquí está. Vean el control vertical y vean el control sagital con un solo aparato. Entonces, necesitan hacerlo la mordida en constructiva. Avance. Vean el sellado labial. Vean ustedes el sellado labial. Ya está en el aparato. 9 meses de uso. Otro caso clínico más. Placa Holly con rampa anterior. Motivo de consulta, me gustaría que revisaras a mi hija. Ah, está bien. Entonces vean el perfil y vemos la teleradiografía lateral de cráneo. Ya esta paciente está en la etapa C5, más o menos C6, donde ya está finalizando su maduración esqueletal, a diferencia de los otros dos pacientes. Entonces, necesitamos que use el aparato 25 horas al día. ¿Cuándo me doy cuenta o cuándo indico estos aparatos de ortopedia? Aproximadamente en niñas de 9 a 11, niños de 12 a 14, o ya niños de 11 a 13 o niñas de 10 a 12. En niñas es más fácil identificar por la menarquia, que es el excelente indicador del inicio de la madurez sexual de la mujer. Entonces, por ejemplo, aquí tú ves a las niñas de su mismo salón, de su misma generación, ves niñas más altas que otras. Y ahí tú ya sabes que esa niña tuvo su primer menarquia. Aquí ya no pueden entrar con ortopedia. Aquí está otro aparato. Revisen este aparato. El acrílico rosa es el que se manda a hacer el laboratorio. Y el acrílico azul, aquí hubo un muy mal manejo de acrílico, perdónenme. De repente uno le echa más monómero, más acrílico y ya saben lo que sucede. Entonces yo necesito control ¿de qué tipo? Vertical y control sagital. Control vertical y control sagital. Control vertical y control sagital. Lo que ustedes quieran poner. Lo que se les ocurra. Lo que les funcione en sus manos. Pero necesitan esos dos componentes. Dos controles en los 3 planos tridimensionales. Esta información es espectacular. ¿Por qué se hace en niños? ¿Por qué antes de la madurez sexual? Porque si yo corrijo ortopédicamente la función muscular a través de aparatos ortopédicos, que ya los estamos viendo, arco estroral, twin blow y algunos modificados, algunos Mexican Power, como diríamos por aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que quiero es estimular el crecimiento óseo y que exista una remodelación articular. ¿Y qué pasa con esta remodelación articular? Formas simétricas, función equilibrada de todos los elementos del sistema cráneo cérvico-mandibular o estomatognático. Tómenle captura de pantalla. Esto es del libro de Horacio Maglione. Remodelación
articular, simétrica y equilibrada de todos los elementos del sistema estomatognático, músculos, huesos. Terminamos con la niña. Doctor, quedó mal. Quedó borde a borde. Efectivamente, quedó borde a borde. Pero ¿cuánta recidiva tienes en toda corrección anteroposterior? 1 a 2 milímetros. ¿Tienes que sobrecorregir sí o sí? Entonces queda borde a borde. Ya cabe la ortopedia. ¿Qué sigue? La ortodoncia. Todos los sobretratamientos de Profi, todas las maloclusiones de clase 2 o clase 3, 1 a 2 milímetros de sobrecorrección. Igual en mordida cruzada, 1 a 2 milímetros. Dientes rotados. Quita uno los brackets y ¡pum! Se rota el diente. Oiga, doctor, mire, se me rotó otra vez. ¿Por qué? Porque no sobrecorregiste en la fase de alineación. No corregiste en la fase de alineación. ¿Termina el tratamiento de ortopedia? Sí. ¿Quedó con mordida abierta posterior? Sí. No pasa nada. Siguiente, entro a la ortodoncia. Termino la ortopedia y vuelvo a analizar el caso. Entonces, en la fotografía oclusal superior me faltan los caninos. No hay espacio para los caninos. No hay espacio para los caninos, aunque haga mi análisis de espacio a la deriva, proinclinación, protrusión, todo lo que haga para ganar espacio no cabe en los caninos. Más o menos son 1.8 centímetros o 18 milímetros. ¿Qué hago? Extracciones y la cito un año después. O extracciones seriadas, que en este caso no hay apiñamiento, hay superapiñamiento, los caninos están impactados. ¿Y qué hago? Ya conocen este término, extracciones seriadas. Primero quito el canino temporal, luego el molar temporal, luego el segundo molar temporal y luego el primer premolar superior. Que en este caso a la niña se le quitaron, ya estaban los premolares erupcionados. Se quitan y se espera a que bajen los caninos. ¿Cuándo quito el premolar? En esta mecánica de prevención de extracciones seriadas. Cuando la raíz del premolar esté formada 2/3 partes. Si el apiñamiento está en la parte posterior, no voy a quitar primero el canino temporal. Voy a quitar el primer molar temporal. Luego el canino y luego el segundo molar temporal. Deficiencia de espacio grave, como en este caso. Falta de espacio para la nivelación hace que los dientes se desvíen de su posición normal. Y esto es un tema muy controversial porque los pacientes llegan y te dicen, o los papás te dicen, no, es que no te traía mi hijo, ¿por qué? Porque todavía no le salían todos los dientes. Nosotros debemos de concientizar a nuestros pacientes y desde nuestra trinchera dar y fomentar la cultura dental. Tratamientos preventivos. ¿Por qué? Porque si no lo tengo dientes desplazados e inclinados que se reducen espacio, retención, se anquilosan, supernumerales, traspuestos o erupción ectópica. Ya el diente no tiene el camino para ir a su posición adecuada. Perfil de la niña. Sellado labial, ángulo nasolabial, ángulo mentolabial, mento cervical. Y se inicia propiamente con la ortodoncia. Se hacen extracciones de premolares superiores e inferiores y se empieza el tratamiento 13 meses después. Y ya está lista para su retiro. Vean el perfil, se mantiene. Con 4 meses de uso de ortopedia.
Siguiente dispositivo para distalar, el péndulo. El péndulo lo desarrolla el doctor Hilgers en el 92. Se pone un tornillo en línea media llamado Pendex. ¿Qué desventaja tiene este dispositivo de distalización? Que los molares se inclinan. ¿Dónde está el anclaje? En el paladar, que es otra de las desventajas. Vean la fotografía E, vean el paladar desbaratado. Y una vez distalado en la foto F, tengo que mantener esa corrección anteroposterior con un botón de NANS. La más popular o la que más utilizamos todos, la del doctor Gianelli. Él la desarrolla en el 91 y sugiere resortes de níquel titanio de 100 gramos de fuerza. ¿En qué arco? 16 por 22 de acero. Ojo, se encuentra contraindicado en mordidas abiertas esqueléticas o dentales con incisivos vestibulares. ¿Por qué? Porque el resorte al momento de empujar hacia distal el molar se va a inclinar y por cada milímetro que se incline y se extruye en la parte posterior se van a abrir 3 milímetros en la parte anterior. Por eso es importante el diagnóstico. Sí, hermosísimo, bien fácil poner un resorte, está bien. ¿Qué tipo de anclaje utilizaba Gianelli? Elásticos de clase 2. Más aparato de NANS. Entonces, todos los que, yo creo que la mayoría de los que están aquí, así distalan. Resorte, anclaje, elástico de clase 2. Que es lo más fácil. Siguiente, distalizador. Doctor Carano y Testa en 1996. La fuerza ejercida es de 150 a 200 gramos. ¿Resultados cuándo los veía? 4 y 9 meses. Este nunca lo vi hasta que me llegó este caso clínico. Miren nada más. Sí, la idea es buena, pero mal ejecutada. Yo no lo he hecho personalmente, pero también debe de ser un excelente distalizador. El sliding jig. Ahorita vamos a hablar de sliding jig. Es otro distalizador. Artículo. En el 2019, en Buenos Aires, sale una comparación del movimiento del canino y del molar superior. Ojo, elástico versus elástico más sliding jig. Y aquí está. El artículo sugiere con un alambre rectangular. Alambre rectangular. Conclusión. El elástico, según este artículo, que me generó mayor extrusión e inclinación del canino. El sliding jig más inclinación del molar. Este sliding jig es de muy bajo costo. ¿Cuánto te cuesta hacer un sliding jig? ¿Cuánto cuesta una barra de .032 de acero? Nada. Nada más se necesita habilidad. Y número 2, se necesita colaboración del paciente. Entonces, miren, la foto del lado izquierdo lo hago con un arco 19 por 25 de acero. No tenía barra de acero. Y la foto del lado derecho, una barra .032 de acero. El terminado del sliding jig pueden terminarlo con alguna especie de loop, de cerrar el loop ahí, nada más que no le moleste al paciente. Y aquí son las dos formas, miren, sirve para lo mismo, es exactamente para lo mismo. Ya es a gusto de cada quien, pero que el vector de fuerza sea el que a ti te favorezca, por supuesto. Elaboración de sliding jig.
Voy a abrir la puerta. Abriendo. Pinza pico de pájaro para laboratorio. Vean cuánto me tardé. 2 minutos y medio. Hay que estarlo midiendo, hay que tener un plumón Sharpie. Y hay que colocarlo en el arco y que esté uniforme. Dudas con esto, dudas con el sliding jig. Dudas con el sliding jig. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de sliding jig? ¿Qué pasó? Ah. No tengo preguntas, avanzo. Caso clínico. Hay 2 preguntas. ¿Con qué calibre, doctor Álvaro? Te contesto, doctor. Lo puedes hacer con cualquiera de esos 2. ¿Cuántos miliamperios puedes instalar con el sliding jig? 4 o 5 milímetros, doctor. Doctor Francisco, ¿tiene problemas para realizar movimientos de lateralidad? Nada, doctor. Queda perfectamente fijo al alambre. Doctor Francisco, correcto. Doctor Álvaro. Doctora Miranda, ¿qué elásticos usas? Depende del calibre del arco. Permítame, doctora Miranda, voy a hablar de distalización con elásticos y ahí le menciono qué calibre y cuánta fuerza. Doctor Omar Palazuelos, el paciente, distalar a un paciente que no tiene opcional el segundo molar, no hay problema. Hay un artículo que dice distalización de primer molar con erupción del segundo y del tercer molar. La evidencia es muy pobre que dice ese artículo, pero dice que sí se puede distalar, según ese artículo. La evidencia es pobre, pero dice que sí se puede. No sé si contesto su pregunta, doctor Omar. Ok. Dudas, preguntas. Dudas, preguntas.
Continuamos. Creo que contesto todo. Doctora Miranda, nada más queda pendiente que elásticos. Muy bien. Caso clínico, sliding jig. Quiero mejorar mis dientes. Paciente, vean, línea media dental. ¿Cuántos milímetros está desviada? ¿3 milímetros? Más o menos. Es un retratamiento, por supuesto, clase 1 molar y canina. Clase 2 molar y canina. Más o menos también unos 2-3 milímetros. Motivo principal de consulta. Es que no usé los retenedores y se me movieron los dientes. No, no es cierto. ¿Por qué hay recidiva? ¿O por qué hay tanta recidiva? ¿Por qué? Porque modificaste la anchura intercanina, porque protruiste o proinclinaste los incisivos inferiores. ¿Por qué? Porque modificaste la forma de arco. Por eso hay recidiva. Si hay recidiva, si llevo bien mi tratamiento y mis controles post tratamiento, hay una recidiva de 7% nada más. 7%. Entonces medimos el plano de oclusión frontal que se mide canino-canino y una de sus cuestiones de la paciente era que se veía los caninos desnivelados. Entonces con esta foto fue muy contundente para resolver sus dudas. Se inicia el tratamiento, se coloca aparatología inferior y superior. En la misma cita se colocan topes en posterior. Se hace control de arco inferior también para evitar la inclinación de la corona mesial y el espacio sea ocupado únicamente por el apiñamiento anteroinferior. Muy feliz la paciente, no sabe lo que le espera, no sabe lo que es, no, ya había utilizado bracket, pero sí, todos empiezan muy emocionados. Segunda cita, full ligature, más stripping para seguir con el control rotacional. Empiezo con uso de elásticos. Vean mi línea media dental, sigue desviada, pero ya, doctora Miranda, ya estoy en arcos 18 de acero. A manera de que se lleve ahorita al consultorio a la práctica, nada más yo uso elásticos en 18 de acero y en 19 por 25 de acero. 18 de acero, 4.5 onzas, 5/16 para el elástico de línea media dental. Doctor Luis de la Rosa, 4.5 onzas, 5/16, elástico de línea media dental, porque estoy en un arco 18 de acero. No pude corregir esa rotación, no pude ese canino moverlo. Entonces se hace un doblez de bayoneta o de rotación. Estos vendrían siendo los dobleces de bayoneta o de rotación. Los pueden aplicar en cualquier diente, en cualquier órgano dentario, pero me sirve mucho para ya no atrasarme en el tratamiento. Me regreso. Ahí me tuviera que bajar a 16 niti, a lo mejor poner cualquier otro dispositivo para derrotar o con un doblez y sigo avanzando. Entonces, este doblez se hace o de rotación. Continúo mi tratamiento elástico de clase 2. Ese es de 4.5 onzas, 3/16. Pero yo sentía que no me iba a dar. Yo necesitaba algo más consolidado, porque el puro elástico no da, simplemente no da. Entonces, bueno, le mando sus fotos, le digo, mira, tienes que estar usando las ligas así. Y decido empezar con sliding jig. Vean ustedes, doctores, el sliding jig del lado izquierdo. ¿Qué tal el hook? Está por debajo del arco inferior. Aquí alguien me mencionaba, sí lastima. Claro que lastima y abre el labio. Error de concentración de mi parte. Entonces, hoy en día el sliding jig no pasa del arco inferior. ¿Sabes? No pasa del arco inferior. El hook donde se va a agarrar la liga o el elástico no pasa del arco inferior. Miren la comparativa de los dos.
¿Qué elástico? Excelente pregunta. 4.5 onzas, 3/16. Barra de acero .032. Todo consolidado, ferulizado, para que no tenga movimientos no deseados. Se empieza a corregir la línea media dental. Empiezo con dobleces de finalización y detallado. Miren, dobleces de extrusión. Doblez de extrusión, yo pegué mal mi bracket en la cita 1. Ahora tengo dos opciones. O lo reposiciono o doblo el arco. Una semana, doctores. Una semana de avance. Todas las necesidades que me va pidiendo la paciente las tienes que ir resolviendo. Vean la línea media dental. Se corrige. Todo está en bloque. Todo está en bloque. Doctor Omar, hacemos el movimiento en bloque. Hay dos formas de distalizar. Ojo, dos formas de distalizar. Secuencial o en bloque. Vamos a ver ahorita, doctor Omar, con los ejemplos que tengo a continuación, posiblemente tenga una mayor contundencia para responderle. Todo ferulizado, consolidado. Una vez que llegue el diente a su posición, ya nada se mueve. Sigo con mi uso de sliding jig. Aquí tienes que tener overjet. Si no tienes overjet, no va a recorrer. Inicial avance. Ya tengo la clase 1 molar y canina. Miren, el vector de fuerza lo más horizontal posible. Porque vamos a ver todos los efectos adversos del elástico. Avance. 10 meses de tratamiento. Línea media dental, se corrige. Ferulizo, consolido. Y quito el sliding jig. Y cuando vaya a retirar bracket, yo lo dejo un mes antes con uso de elástico de clase 2, nocturno nada más. Uso de elástico de clase 2, nocturno, un mes antes de que voy a retirar los aparatos. Inicia el avance. Inicia el avance, muy contenta la paciente. Sí, doctor Alex, el mismo elástico, 4.5 onzas, 3/16. Este caso terminó en 18 de acero. Únicamente utilicé 2 arcos. Final de tratamiento. ¿Cómo hago mi protocolo yo de retiro de aparatología? Quito brackets superiores, me espero 2 meses y luego quito bracket inferiores. Vean la clase 1 molar y canina. Pequeños detalles que marcan la diferencia. 2-3 milímetros que son imperceptibles, pero nosotros sí nos damos cuenta. Y este es hoy en día cómo hago la distalización. Bueno, aquí es distalización más cierre de espacios. Tengo un tie back activo para cerrar el espacio entre central y lateral. Tengo cadena, pongo un hook crimpable, le pongo un toquecito de resina en la cúspide del hook. Un tie back activo para cerrar espacio, pero el tie back recuerden que cierra aquí como anclaje máximo, cierra 75-25. Entonces necesito un anclaje para no perder o quemar anclaje. Entonces pongo un sliding jig o más el anclaje intermaxilar, que es el elástico de clase 2. Y abajo, pues, todo ferulizado con un tie back pasivo y una cadena para terminar de consolidar los espacios. Entonces el sliding jig también me sirve como control de anclaje. Más el elástico, por supuesto. Seguimos. Arco de Nance con resorte.
Doctora Melissa, ¿por qué dejar 2 meses bracket inferiores? Así lo sugiere McLaughlin. Yo utilizo el sistema o la filosofía de MBT y ellos dicen que mejora el asentamiento. Y sí es verdad. Termina de asentar el caso clínico, a lo mejor con toda la casuística que va a haber a continuación, va a haber la diferencia, quito el bracket y me espero 2 o 3 meses, 1 mes, 2 meses, o los quito todo en una sola intención. Pero a mí me gusta esperarme 2 meses para que termine de asentar bien el tratamiento. Y sí, exactamente. En inferior, mi protocolo pregunta la doctora Melissa, posterior al retiro se coloca retenedor inferior. Sí, y primero pongo el retenedor y luego quito los brackets. Porque recuerden que hay una ligera movilidad cuando quita la ortodoncia. Y Profit me dice, ¿cuándo se desactivan las fibras del ligamento periodontal? 3 o 4 meses. Entonces yo pongo el retenedor fijo con los brackets puestos. Porque cuando haces presión para adaptar el retenedor, el trenzado .010, 3 trenzado .010 para formar .030, se puede llegar a mover el diente cuando lo presionas. Entonces, por eso yo lo hago directo, pero con los brackets utilizando como férula, para que esa ligera movilidad no sea engañosa y el retenedor fijo quede pasivo. ¿Contesto su pregunta, doctora Melissa? ¿Oui o no oui? Parece que sí, oui. Otro tipo de distalización, ¿qué unidad de anclaje utiliza? El paladar. Y los imanes del doctor Wick Alexander. Doctor César Gutiérrez, gusto en saludarlo, doctor. Y ahora sí, los elásticos. ¿Quién utiliza elásticos de manera rutinaria? ¿Quién utiliza los elásticos durante más de 3 o 4 meses? Ya lo están pensando. Vamos a ver qué dice toda la evidencia. Caso clínico. Perdón, ¿dudas, preguntas hasta ahorita? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Elásticos de clase 2. Motivo de consulta, vengo por una segunda opinión. Y así llega el paciente. Hábito de lengua, llega con esa aparatología y decido dejar esa aparatología. Error, hay que quitar los brackets. Uno, por portarse buena onda, le deja los brackets que trae, no sabes qué trae. O sea, a lo mejor son súper chukis y no sabes qué información te van a expresar. Pero aquí, como este tratamiento va a terminar en arco 18 de acero, pues no tengo problema, porque no necesito que se exprese angulación e inclinación. Así llega, dentición mixta, con bandas, clase 2 molar franca, y lado derecho, empieza a erupcionar el canino y le pongo un resorte pasivo para que el premolar no se mesialice y no ocupe el espacio del canino. Otra vez, espacio a la deriva. En el recambio dental voy a ganar espacio. ¿Lo puedo aprovechar o no? ¿Lo puedo usar a mi favor o no? Sí, claro. Vean en el cuadrante 4, en la foto oclusal inferior. Se cae el molar temporal y viene el segundo premolar. Vean, tengo espacio positivo. Entonces no tengo problema para corregir la clase 2. Avanzo a 18 de acero y empiezo a consolidar espacios. Cadena power chain, cadena continua, cadena closed para la arcada inferior. Cadena closed para la arcada inferior. Se fijan, ahí tiene bandas, yo no uso bandas. Saludos, doctora Denise, desde Tres Valles, Veracruz. Hoy andamos muy activos.
Muchas gracias a todos por estar aquí. Ya llevamos 1 hora. Nos queda 1 hora más. Lado derecho, empiezo a consolidar espacios elásticos. Excelente tema este de elásticos. ¿Es frecuente el uso de elásticos? Sí, uno va a un congreso y te venden bolsas a granel. Te venden bolsas de 10,000 elásticos. La pregunta es, ¿son eficientes? Estos elásticos liberan una tensión en ambos extremos. Al tener una tensión, existe una deformación. ¿Cuánto lo voy a estirar para que me dé la fuerza que me dice la bolsita? Estoy hablando de marcas reconocidas con estándares de calidad, porque hay también elásticos chukis y super chukis. Entonces, yo quiero que me exprese la fuerza que dice la bolsita, 4.5 onzas. ¿Cuánto voy a estirar el diámetro de la goma? 3 veces. ¿Cuánto disminuye su fuerza? 2 horas, 30%, 3 horas, 40% aproximada. Si yo quiero mover todo el maxilar, 635 gramos. Si quiero mover la mandíbula, 550 gramos. Todo esto se saca por el valor de la superficie radicular. ¿Qué me dice Profit? Me salgo del artículo y me meto a Profit. 250 gramos para desplazar una arcada en arco pesado. Doctora Miranda. Si yo voy a hacer 250 gramos por lado y me dice arco pesado, entonces el mensaje para llevar a casa es el siguiente. Arco 19 por 25 de acero, 19 por 25 de acero, 6.5 onzas, 3/16. Repito, 19 por 25, 6.5 onzas, 3/16. Ahora me dice arco redondo. Arco redondo sí, pero de acero. 4.5 onzas, 3/16. Arco 18 de acero, esto es sugerido. Arco 18 de acero, 4.5 onzas, 3/16 para corrección sagital de clase 2 o de clase 3. Aquí me salgo del artículo, me salgo del Profit y me meto a MBT, a McLaughlin, Benedict, Trevisi. Ellos recomiendan utilizarlo únicamente cuando están los arcos rectangulares. Ayudan a la apertura de la mordida. Doctores, por favor, si es posible, evítenlo en adultos. Me voy a la foto y vean lo que hace el molar. Se extruye y se mesializa, pero se extruye. Ojo, ¿me va a beneficiar o me va a perjudicar en el perfil facial? Uso excesivo de elásticos. Uso excesivo de elásticos. ¿Qué pasa? Se retroinclinan o se proinclinan exageradamente los incisivos. Hay pérdida de anclaje, extrusión no deseada, que se abre el overbite. Se te abre la mordida porque se extruyen. ¿Me regreso? Ahí, aquí está. Me regreso, vean lo que hace el molar, el elástico. Tiene un efecto de extrusión y de distalización. Y si tiene tendencia a mordida abierta, aquí te dice, extrusión no deseada y se te va a abrir la mordida. Se te van a empezar a rotar los dientes. Vas a tener dehiscencias. Y el paciente va a adoptar una doble mordida. Elásticos de clase 2. A este, si le puede tomar captura de pantalla. ¿Qué va a pasar en el maxilar?
Sí, elástico de clase 2. ¿Hacia dónde va el maxilar? Hacia atrás. ¿Hacia dónde va a rotar el plano de oclusión? A favor de las manecillas del reloj. Y si es una clase 2 molar por retrusión mandibular, adiós perfil. ¿Y qué va a pasar con los incisivos superiores? En un clase 2 esqueletal, por lo general, la posición angular del incisivo central superior sobre su base ósea anda sobre los 100. ¿Por qué? Porque se retroinclina y el inferior se proinclina para intentar buscar ese contacto. ¿Pero qué pasa en la mandíbula? Sí, claro, todos los dientes son llevados hacia adelante. Ya lo vimos, puede haber extrusión del molar inferior. Y el limpa o los incisivos inferiores se te van a proinclinar más. Adiós. Por eso dice, ¿dónde está? Aquí. Problemas periodontales. Efectos en el plano de oclusión. Hay una corrección sagital intermaxilar de clase 2. Claro, por supuesto. Elástico de clase 2. Ya terminé mi uso de elástico. Posiblemente se produzcan 1 o 2 milímetros de cambio anteroposterior. Termino el tratamiento de ortodoncia y ¡pum! Recidiva. Mensaje. Sobrecorregir las maloclusiones sagitales 1 a 2 milímetros. Tómenle captura de pantalla. Si yo utilizo un elástico de clase 2 por deficiencia de la mandíbula, ¿qué va a pasar? Se va a extruir el molar y la mandíbula va a rotar a favor de las manecillas del reloj. Antiestético e inestable. Dice Profit, consecuencia desastrosa de elásticos de clase 2. Perdón. Dudas con elásticos de clase 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor Eduardo Ávila, a la diapositiva anterior. Perdón, me perdí. ¿Cuál diapositiva? ¿Alguna duda, alguna pregunta de elásticos de clase 2? Continuamos. Ya. ¿Esa, doctor? Doctor Eduardo. ¿Esta la del artículo? Del artículo de Ferat y Ruiz. Correcto, doctor Omar. Paciente, fíjense, esta pregunta es importantísima. Paciente con deficiencia mandibular, ¿es mejor adelantamiento mandibular? Sí. Por eso hay que atenderlos desde la etapa de ortopedia, con los aparatos que les sugiero yo que puedan utilizar. Elástico de clase 2. Vamos a ver elásticos de clase 3. Estas diapositivas, doctores, doctoras, es para tener conciencia. Para cuando yo vaya a dar un elástico. Ay, sí, usa las liguitas, usa las liguitas, usa las liguitas. No, tienen estos efectos. Pueden ser positivos o muy negativos. Elástico de clase 3. ¿Qué pasa en el arco maxilar? Hay un movimiento mesial y hay una extrusión del molar superior. Doctor Omar, adelantamiento mandibular en pacientes adultos, sí, pero con cirugía ortognática. O
extracción de premolares superiores y un efecto de distalización e intrusión para que Pogonion avance 4 milímetros. Esa es la otra cuestión, si no quieren cirugía ortognática. Contesto su pregunta, doctor Omar. Me dice el doctor Omar, ¿ha hecho adelantamiento mandibular en pacientes adultos? Sí, pero con cirugía ortognática. Si no quieren cirugía, extracción de premolares superiores, mini implante en cigomático para que tenga un vector de fuerza con momento de horizontal y de intrusión o vertical. Quitas el punto de contacto anterior y Pogonion avanza 4 milímetros. Y sí mejora el perfil facial. Entonces tengo que, entre más herramientas tenga, mayor oferta puedo realizar a los pacientes. Elásticos de clase 3. ¿Qué pasa con los incisivos inferiores? Se inclinan. Se retroinclinan. Y ya están retroinclinados. Recuerden, en un paciente de clase 3 esqueletal, la posición angular de los incisivos sobre su base ósea es el superior, 120. El inferior, a 80. Ya el límite. ¿Qué decía Tweet? El hueso más delgado se encuentra en el hueso sinficiario. El limpa no hay que moverlo. ¿Qué pasa en el arco mandibular? Se extruyen los incisivos inferiores con inclinación hacia el lingual. Puede haber extrusión del molar inferior y distalización del arco inferior. Pues claro. Perdón, este es superior. Efectos del plano de oclusión. Por supuesto, hay una corrección sagital de la relación y hay una inclinación del plano de oclusión. Aquí el plano de oclusión es counterclockwise. Vamos a ver, me salgo del artículo y me meto a Profi. Elásticos de clase 3. Aquí es beneficioso. Aquí me ayuda. De la foto A o la foto del lado derecho, la foto inicial es lo rojo. Y vean cómo la línea punteada roja cambia o rota counterclockwise. Aquí te beneficia para cerrar una mordida. Distalas y cambias el plano de oclusión para que rote counterclockwise. El doctor Omar pregunta si hay distalización de más de 2 milímetros, ¿es mejor utilizar mini implantes? Sí, mini implantes o sliding G con elásticos o sliding G con Gianelli. Ahorita te doy la respuesta, doctor, con una imagen. Ah, mira, ahí está, doctor Omar. Si no usan mini implantes, no importa. Esta es una distalización secuencial. Entonces, el efecto extrusivo, ¿cómo lo elimino? Sí, yo doy elástico, sí, pero no quiero efecto adverso. ¿Qué me dice el artículo de Ferat? Usar el elástico únicamente por las noches y lo más horizontal posible. Pero este es el resumen, tómenle captura. Una distalización sin mini implante, que es una combinación de Gianelli más sliding G más el elástico. ¿Me siguen? Este es tres tipos de distalización. Secuencial. Primero se distala el molar, con el sliding jig distalo el 6 y que el resorte entre canino y premolar va a distalar el premolar. ¿Qué arco? 16 por 22 de acero. ¿Cómo elimino el efecto adverso de los elásticos? Sí, únicamente por las noches y lo más horizontal posible. Y esta es la sugerencia que yo te doy. Resortes, sliding jig más elástico.
Dudas, preguntas. Esto lo pueden aplicar ahorita en la tarde. Y aquí está. Doctor Alex, también se puede en la mandíbula. En la mandíbula, lo que mencionábamos hace rato es que sugieren con mini implantes, pero también se puede. No lo he hecho, pero también se puede. En el webinar del miércoles voy a hablar de clase 3. Los que me acompañen en el webinar del miércoles van a ver cómo distalo la arcada inferior. ¿Dudas, preguntas? Pregunta el doctor Álvaro, ¿con qué tomo las fotos? Es correcto, con softbox. Es el Neewer S101-300. De hecho, tuvimos un curso de fotografía en Guadalajara. El primer curso de fotografía de Hayosen, si no me equivoco, fue aquí en Guadalajara hace una semana, doctor. Elásticos, aquí te dejo un resumen. El elástico de clase 2 puede. Ah, mira, qué bonita oclusión le quedó, señor, señora, niño, niña. Pero si analizo la relación esquelética y la estética facial, a lo mejor no es tan aceptable. No corregir una clase 2 con uso de elástico. Te voy a decir que sí, cuando es 1 milímetro. 2 milímetros cuando mucho. Porque el elástico nada más te va a corregir 1 a 2 milímetros. Y recuerda que todo movimiento anteroposterior lo debes de sobrecorregir. No aplicar fuerza intensa durante 9 a 12 meses. Si tú basas tu mecánica del tratamiento en corrección sagital con puro uso de elásticos, no se puede. ¿Cuándo uso elásticos? 3 meses. Para terminar de asentar, para terminar del acople de los dientes superiores con los inferiores, para buscar una máxima intercuspiración. Pero no le voy a dar al paciente 1 año y medio con elásticos. ¿Qué otro tipo de elásticos pueden utilizar? Está el elástico delta, el elástico V, el elástico cruzado o el elástico en MOW. Elásticos de línea media, elásticos contralaterales o elásticos en caja. No nada más hay elásticos de clase 2 y clase 3. Y digo, hay muchos más, pero estos creo que son los más utilizados. Sobre todo el elástico en delta para terminar el asentamiento final. ¿Cuándo voy a indicar elásticos? Cuando el ángulo MM o maxilomandibular sea menor a la norma. El ángulo MM o maxilomandibular, la norma son 28 grados. Si tiene 22 grados, sí puedes utilizar elásticos. ¿Por qué? Porque se te va a extruir el molar. ¿Por qué? Porque se te va a abrir el ángulo. Síganme. Si hay alguna duda, me regreso. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente clase 3 hiperdivergente con un ángulo MM abiertísimo? La norma es 28 y aquí el libro dice 34. Es contraindicado, doctores, contraindicado. Te va a extruir el molar superior y se te va a abrir más la mordida.
En pacientes hipodivergentes es favorable, siempre y cuando recuerden que sea por protrusión maxilar. Si es clase 2 por retrusión mandibular, contraindicado el uso de elásticos. Contraindicado con el ángulo MM abierto en clase 2, porque ya está muy abierto, 34 grados. Entonces, ya te estoy dando más herramientas. Entonces, ¿qué medida cefalométrica tienes que sacar? Yo nomás utilizo 5 o 6 medidas cefalométricas. Y esta es una de ellas. A esta tómenle captura de pantalla, por favor. El ángulo del plano mandibular es una medida diagnóstica clave en los casos de mordida profunda. Y de aquí también parte el uso de elásticos. Lo acabamos de ver. Ah, ya había venido, sí. Seguimos con el caso clínico. 18 de acero, todo consolidado. Y empiezo con elástico en caja anterior para terminar el asentamiento. Elástico delta con un vector de clase 2. Ahí en el primer molar inferior tengo un doblez de rotación para mejorar la intercuspiración de los molares. Aquí tengo un doble elástico delta y revisen el primer molar inferior, el 46. También hay un doblez de rotación. Avanzo. Todo consolidado ferruzado. Elástico de línea media. Y aquí ya tenía 2 meses para que la paciente entrara a la universidad. Entonces le puse triple elástico de clase 2. Síganme. Canino, primer molar, 4.5 onzas, 3/16. Premolar, segundo molar inferior, 4.5 onzas, 3/16. Y del canino al segundo molar, 4.5 onzas, 3/16. Esto nomás lo hice un mes. Del lado derecho ya tengo un mejor asentamiento molar. ¿Por qué? Por el doblez. Última cita. Hay que ferulizar, consolidar, espacios ferulizar por debajo, consolidar, cadena interbracket para que no se me abran los espacios. Y recuerden, únicamente, ya cuando voy a retirar patología, ya me dice, el siguiente mes entra, no importa. Elástico de clase 2 nocturno durante el último mes para el retiro de bracket. Doctor Miguel, ¿con qué calibre feruliza? Ligadura metálica .010. Y lo hago en bloque. Lo pueden hacer secuencial, yo lo hago en bloque. Ferulizo de 7 a 3 y de 3 a 3. 7 a 3 bilateral y luego de 3 a 3. No quiero que se me abra nada. Elástico de clase 2. ¿Cómo saber si utilizan los elásticos? Doctora Giovanna, terminé igual, usé 16 MITI y terminé en 18 de acero. ¿Y cómo saber si utilizan los elásticos? Tú le dices, póntelo, sin leer, sin espejo ni nada. Inicial, final. Inicial, clase 2 molar, final. Inicial, final. Overjet, overbite. Formas de arco. Tratar de ver que exista ausencia de rotaciones y ausencia de espacios. Inicial, final. Contención fija.
3 ligaduras metálicas de .010 trenzadas para formar .030. Guía anterior. Guía canina. Guía canina. Exposición gingival incisal. Foto final. ¿Qué pasó un año después? No me importa cuando quite los brackets. A mí enséñame qué pasó después. Vean el ligero diastema. Vean el ligero diastema por el hábito de lengua. Se mantiene la clase 1 molar y canina un año después. Clase 1 molar y canina. Sigue el retenedor fijo vivo, no se ha caído. Función en grupo. Puedes tener guía canina o función en grupo. Todos estos movimientos excursivos es para proteger o son de protección. Y guía canina. Overjet, overbite. Buscando siempre, ¿cuánto? 2 a 3 milímetros. Exposición gingival incisal. El perfil no lo modificamos. Al año se le hace profilaxis. Ahí está, con sus encías. Después del tratamiento de profilaxis. ¿Qué pasó un año y medio después? El pequeño diastema se cerró, ¿se fijan? Se le dieron ejercicios de hábito de lengua. Pero lo va a hacer después de cepillarse, ya se va a dormir, la mitad de la tapita y escupe, ¿sí? 3 Hay días. un micrófono abierto. El acople anterior. Miren, la clase 2 molar que tenía en un inicio, un año y medio después se mantiene. Guía canina. Clase 1 molar y canina. Función en grupo. Recuerden, pueden tener función en grupo o guía canina. No pasa absolutamente nada. Formas de arco. Ausencia de rotaciones y ausencia de espacios un año y medio después. El overjet y el overbite se mantiene. Labios en reposo. Exposición incisal, labios en reposo. La norma es de 4 a 5 milímetros. Exposición gingival incisal. El perfil no se cambia, se mantiene. Sonrisa reposo, sonrisa social y sonrisa espontánea. ¿Qué otra manera puedo distalizar? Anclaje esquelético o anclaje absoluto. Con mini implantes, esa es una opción. O con mini placas. Caso clínico. Doctora Melissa, retenedor superior que recomienda utilizar. Mi protocolo de retención post tratamiento es superior 0.040 Atmos. Inferior, retenedor fijo, sin extracción lo pongo de 3 a 3, con extracción lo pongo de 4 a 4. ¿Contesto su pregunta, doctora Melissa? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora Melissa pregunta, me repite por favor, de 3 a 3 inferior, 3 ligaduras metálicas de .010, las voy a tomar con 2 Matthew y las voy a trenzar para formar
0.030. Y el superior es Atmos, 0.040. ¿Contesto su pregunta? Va. Distalización. Ya vimos muchas formas, muchas maneras, casi 100 años de evidencia desde que sale el arco extraoral. Ahora, ¿qué se usa hoy en día? Anclaje esquelético. Tengo dos opciones, mini implantes y las famosas mini placas. ¿Los mini implantes son nuevos? No. Desde 1945 se han hecho estudios de los mini implantes. ¿Y las mini placas, que es el boom ahorita, son nuevas? No, tampoco. ¿Quién desarrolla las mini placas? Es la famosa técnica de Sugawara. 1970, hace 53 años, hace más de medio siglo, desarrollado en la Universidad de Tokio, en Japón, porque los asiáticos, los japoneses, con su tendencia a perfiles cóncavos, tendencias a clases 3, él desarrolla las mini placas para atender a sus maloclusiones por su posición geográfica. Acá nosotros no, los latinos no, es diferente. Allá los japoneses, muy diferente. Más cóncavos, nosotros más convexos. Entonces la demanda es diferente. Las necesidades son diferentes. Los inventos son diferentes. Yo invento en base a mi posición geográfica. Entonces Sugawara, si tienen la oportunidad de leer al doctor Sugawara, hoy en día las están poniendo mucho de moda, mucha historia en Instagram, pero lean al original, al doctor Sugawara. Espectacular. Yo les pregunto, es que doctor, son bien caras las mini placas. Efectivamente. Es que es bien doloroso. Vamos a ver. ¿Cuánto le cuesta al paciente tolerar el anclaje esquelético y cuánto nos cuesta a nosotros colocarlo y cómo nos favorece la utilización? Fíjense bien, los pacientes aceptan bastante bien las mini placas. Y las molestias con este anclaje es muy pequeño. Se hace una retrospectiva y un año después, el 83% de los pacientes aseguraba que su experiencia fue mejor. ¡Ah, caray! Y el 73%, 3/4 partes, no le importa llevar la mini placa. Fíjense, no experimentaron dolor que ellos creían que iban a sentir. Los tornillos óseos o microimplantes resultaron satisfactorios tras un periodo de un año. Nosotros, ustedes, ortodoncistas, juzgaron, refirieron que es muy sencillo o moderadamente sencillo utilizarlos. El control realizado después de un año, todos nosotros, bueno, en ese estudio, afirman que volverán a utilizar el anclaje esquelético y su nivel de satisfacción es de 3.8 en una escala de 1 a 4, 4 siendo muy satisfecho. Entonces muchas veces le tenemos miedo a esto. Sí, nos da miedo. A mí me da miedo. Entonces, en resumen, los pacientes toleraron bastante bien el mini implante o la mini placa. La colocación es rápida y sencilla. Y la dificultad del tratamiento se redujo. ¿Qué dice el doctor Ravirananda? Los microimplantes están reservados para el uso de la corrección de las maloclusiones desafiantes. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Hay problemas, sí, como en todo. Se aflojan, se caen.
Hay eritemas o irritación alrededor de la cabeza del tornillo. Hay que mencionar eso al paciente. Mini implante. Mini placa. ¿Quién ha puesto mini placa? Bueno, no sé si ustedes las pongan o su cirujano maxilofacial. Apenas estoy entrando a este mundo. Ahorita les digo cuándo elijo la mini placa y cuándo elijo el mini implante. La mini placa se hace un abordaje. Miren. Mi maxilofacial me comenta que como tal aquí en México no hay mini placas diseñadas para este tipo de biomecánica. Sé que en otros países sí los hay, yo lo sé, lo entiendo, pero mi maxilofacial me hizo esa observación. Entonces, esta es una mini placa artesanal, está hecha a mano, porque la placa original, me voy a saltar un poquito, la mini placa original viene completamente recta. Entonces, nosotros lo que hicimos es modificar la mini placa para el vector de fuerza que a mí me conviene. Y aquí está, se coloca. Vamos a ver las diferencias. El mini implante by Hyosen, por supuesto. Es un mini implante muy filoso que no necesitas una perforación previa. Ya todo. Fácil y sencillo. Mini placa. Es lo mismo, fíjense, el cirujano utiliza un maneral. Aprieta, miren. Listo. ¿Hay diferencia? Sí. Que la mini placa se usa sedación. Lo vamos a describir más adelante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, el dolor y la inflamación que reportan en la Universidad de Carolina del Norte, dolor durante la cirugía, poco. La inflamación, sí reportan inflamación. Y el dolor, nada, nulo. Las expectativas de los ortodoncistas de la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos dicen que fue muy fácil. Ellos creían que iba a ser difícil, pero cuando desarrollan y ejecutan la biomecánica, lo encuentran como muy fácil o moderadamente fácil. Caso clínico. Motivo de consulta. Tengo clase 2 molar y canina. Es colega de nosotros. Entonces llega así, línea media dental, desviada. Clase 2 molar y canina. Clase 1 molar y canina. Empiezo con la biomecánica, se coloca un microimplante en el cigomático y empiezo con la distalización. Esta distalización es de las primeras que hacía. Aquí el error que yo cometí, vean el error. Puse un arco 18 de acero. Entonces, síganme. La cadena que va del implante al brazo de poder está bien. Está bien la fuerza, todo está bien, pero el arco es 18 de acero, no aguanta y se empiezan a proinclinar los incisivos superiores y adoptar un doble plano de oclusión. Es un error. No pasa nada, ahí está. Con resortes, con distalización tipo Janelli, más anclaje intermaxilar. Entonces me estaba abriendo la mordida y tuve que recurrir al excesivo uso de elásticos en la parte anterior. Y aquí está la evidencia. 16 por 22 de acero tiene deflexión. Ahora imagínense un 18 de acero. Más deflexión, mucho más deflexión.
y aquí está. Empiezo a querer compensar con uso de elásticos. Y empiezo a intentar cerrar la mordida. Entonces empiezo a distalizar, suelto, de este lado empiezo a mejorar la intercuspidación, clase 1 molar y canina, y empiezo con el control vertical. Si tenía tendencia a mordida profunda, ahora tiene tendencia a mordida abierta. ¿Por qué? Porque elegí mal el arco. Sí, tengo el mini implante, brazo de poder, todo padrísimo, pero el error estuvo en el arco. Radiografía panorámica, reposiciono dos brackets, 32 y 43, y empiezo con la etapa final. Empiezo el asentamiento con elásticos en casa en la parte anterior, dejo adelante un segmentado de 2 a 2 rectangular para que al momento de que empiece a cerrar la mordida no se retroincline, que te mantenga el control de torque y por supuesto ferulizado. Del lado derecho hago el segmentado y ferulizo o consolido el cuadrante 1 para que no se abran espacios con triple elástico delta. A lo mejor tú me dices, ay, ya muerde bien, tengo una oclusión. No, pero puede tener mejor. Aquí utilizo 4.5 onzas, 1/8. Doctora Diana Flores, sí es de acero. Los dos arcos son de acero. Y vean la distalización, el espacio que se provoca entre el diente 22 y 23. Entonces, yo todo lo que retroinclino necesito espacio. Digo, aquí lo positivo es que la distalización gane ese espacio. Y este es el resumen que yo le mando a la paciente para que haga el uso de sus ligas correctas. Fíjense, se empieza a cerrar el espacio, a mejorar el overjet y el overbite. Elástico en casa. Tengo un doblez de extrusión en el canino inferior. El puro elástico de panda en la parte anterior cerró el espacio entre canino y lateral. Pero el doblez de oclusión ya no pude corregirlo al 100%. Doctora Melissa, ¿esa foto? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, doctores, aquí el error está es la elección del arco. Un doblez de extrusión. Aquí lo vean. Número 3. Hay un doblez en el arco y ese es el doblez, tal cual. Más o menos que llega a las aletas incisales del bracket para hacer la extrusión. Y este doblez es muy común, el de la extrusión. Doble doblez de extrusión, pero a diferente altura. Entonces aquí necesitas un poquito más de tacto para terminar bien la intercuspidación. Ahí está el doble doblez de extrusión. Se fijan en canino, es muy suave, muy tenue. Y en primer premolar un poquito más. Doctora Kelly, ¿se escucha cortado? ¿Todos se escuchan cortado? No, doctor, se escucha bien. Ah, perfecto. Muchas gracias. Inicial, final. Tenía mordida profunda, quedó con tendencia a mordida abierta. Inicial, final, miren. Entonces, ¿qué voy a esperar de aquí? La recidiva. Aquí la recidiva nos va a ayudar. Inicial, final. Vean el doble plano de oclusión. Doctora Diana Flores, ¿pudiera apoyarnos con su micrófono, porfas? Gracias. Queda con un ligero doble plano de oclusión. Ya no lo pude corregir porque elegí mal el arco en mi mecánica de distalización. Inicial, final. Guía canina. La guía canina, ¿cómo se obtuvo?
con el doblez de extrusión del canino inferior, del 33. Inicial. Final, clase 1 molar y canina. Inicial, final, estaba rotado el canino, se corrige de rotarlo. Guía canina. Me quedó una rotación en el premolar ligera, pero quedó en el 24. Y con tensión fija de 3 a 3. Inicial, final. ¿Qué forma de diente tiene el paciente? De barril. Entonces, cerrar ese espacio que hay entre los incisivos centrales superiores a nivel incisal no se puede por la forma del diente. Hay triangulares, hay rectangulares y hay de tonel o de barril. Overjet, overbite final de nuestra paciente. Exposición incisal, labios en reposo. Sonrisa gingival, exposición gingival e incisal. El perfil. Foto final. Y se le hace un collage a la paciente para que lo tenga ahí en su celular. ¿Qué pasó medio año después? Empieza a tener un poco de recidiva por la tendencia a la mordida profunda. Final, medio año después. Lado izquierdo se mantiene la clase 1 molar. Guía canina. Clase 1 molar y canina. Guía canina. Sigue la rotación del premolar. No lo corregí. Otro error de mi parte. Con tensión fija se mantiene. Sellado labial. Exposición incisal. Labios en reposo. Sonrisa. Sonrisa en reposo. Sonrisa social. Y sonrisa espontánea. Y esto es lo que yo les mando siempre al final. Entonces, aquí tuve una mala elección del arco y se me complicó la biomecánica. Entonces, ¿qué arco es? Por eso yo les sugerí 16 por 22 de acero. ¿Cuándo lo van a hacer con resortes? Un año, ¿qué pasó después? El acople anterior. Vean qué bonito acople posterior anterior. Lado izquierdo no se modifica. Lado derecho, perfecta intercuspidación. Retenedor fijo, sigue y se mantiene. Caso clínico. Doctora Diana, en algunas ocasiones donde hago el doblez de extrusión se me retroinclina. Sí, se retroinclinan. Se extruye y ligera retroinclinación. Para evitar eso, si no necesita que se retroincline, ¿qué hago? Hago el doblez en un 19 por 25 de beta titanium, que no es tan elástico como el niti, pero no es tan rígido como el acero. Ahí puede realizar dobleces perfectamente, manteniendo el control de torque. Si no quiero control de torque, lo puedo hacer en un 18 de acero, donde se va ligeramente a extruir y a retroinclinar. Si no quiero que se retroincline con control de torque, 19 por 25 de beta titanio. ¿Dudas, preguntas? Gracias, doctor. No. ¿Dudas, preguntas? ¿O sobre la marcha? ¿Dudas, preguntas? Distalización.
Ah, caray, 1:52. Fernanda, Dígame, Doc. ¿le paramos aquí, le continuamos el miércoles? En este caso sí me voy a Si llevar como gusta. unos 25 minutos más o menos. Es un caso muy, muy completo. Ok, si gusta, lo ponemos para el miércoles, sin problema. Doctores, ¿me escuchan todos? ¿Cómo ven? Empezamos el miércoles con este caso clínico y continuamos con clase 3 esqueletal, a reserva de que todos, digo, que todos de aquí se vayan a conectar. Miren, queda un caso, 2, quedan 3 casos clínicos de distalización, pero ya muy puntuales, ya sin tantos errores. Lo que ustedes decidan, porque si no lo voy a tener que explicar súper rápido y luego no se entiende nada. Pues ya se están saliendo varios de la plataforma, doctor. Entonces, Sí, lo continuamos el miércoles. ¿el miércoles? Ok, otra cosita antes de que se salgan los que sí se quedaron hasta el último de la conferencia, voy a hacerles llegar un link por el medio del chat de la conferencia para generar su constancia virtual para todos aquellos que requieran esa constancia virtual del webinar al que acaban de asistir. No sé si tengan más dudas para que el doctor Juan Pablo nos apoye a contestarlas antes de cerrar la sesión. Doctores, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Sí, doctor. Comentaba que les hice llegar un link para generar la constancia de asistencia virtual para el webinar. No sé si me pudieran apoyar ingresando al link y llenando con sus datos, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo descargar su constancia? Doctor, ¿el miércoles a qué horas va a ser la continuación? Arrancamos a las 12. Ah, ok. Terminamos clase 2 y empezamos clase 3. Ah, ok. Muy bien. Gracias, Doc. O para clase 3, como usted. Listo. Listo, Fernanda. Gracias, doctor. Gracias Pues a bueno, todos. Nos vemos. ya que no hay más dudas, muchas gracias, doctor Juan Pablo, una vez más por su apoyo. Nos vemos el día miércoles. Perfecto. Muchas gracias, Cállense. Doctores, gracias por regalarme 2 horas de su tiempo. Espero les haya servido. Gracias a usted, que tenga un excelente día. Buen día, hasta luego. Hasta luego.